Bien, muy buenas noches con todos. En esta oportunidad vamos a contar con la ponencia del doctor Percy Santos Apolinario, quien es abogado especialista en Derecho Civil, Procesal Civil y Corporativo. Y asimismo el citado ponente es docente universitario de pregrado en la Universidad Nacional Federico Villarreal. Cuenta con el grado de magíster por la Pontificia Universidad Católica del Perú y asimismo también dicta cursos diplomados de preparación para jueces y fiscales en la Academia de la Magistratura. Y el citado ponente también tiene, pues no, escribe diversos libros y artículos y manuales de su especialidad. Vamos a tener el honor de tenerlo al doctor en esta ponencia en el diplomado que nos sigue en Derecho Civil y Procesal Civil. Adelante, doctor Percy. Gracias, Antonella. Buenas noches, ¿qué tal? Y buenas noches también con todos los participantes de este diplomado de Derecho Civil. Bien, de hecho en la presentación han habido algunas imprecisiones que seguramente en interno vamos a aclarar para una siguiente ocasión. Y sí, haciendo esa acotación vamos a dar inicio al tema que nos convoca. Vamos a abarcar en este espacio el día de hoy, que tenemos una agenda de 2 horas, abarcar temas de derechos reales, me dijeron, y también algunas cuestiones de derechos registrales. De manera que ese es el objetivo central. Y considerando que los dos temas son bastante extensos, vamos a procurar hacer una cuestión más práctica de casuística y a partir de determinados casos vamos a ir aterrizando, digamos, en los conceptos de los derechos reales o los lineamientos de la jurisprudencia vinculante o en general precedentes relevantes en los dos temas antes mencionados. Y los participantes que se han conectado, comentarles que pueden hacer las consultas que tengan a bien en cualquier momento, no necesariamente tienen que esperar el final de la sesión para hacer sus preguntas, levantan la mano y a partir de ello cedemos la palabra y con ello hacen la pregunta o el aporte que quieran comentar durante esta sesión. Bueno, comencemos entonces. A ver, eh, partamos de un caso y eso nos va a ir más o menos introduciendo más en el tema, ¿no? Una primera cuestión sería, por ejemplo, vinculado a derechos reales, establecer lo siguiente. En el Código Civil, nosotros bien sabemos que se reconocen determinados derechos a un poseedor. Uno de ellos es que el poseedor tiene derecho a la legítima defensa posesoria, por ejemplo, eh, como mecanismo de protección de su posesión ante un inminente ataque o perturbación de esa posesión de manera no regular, ¿no? Entonces, de manera arbitraria. Entonces, uno de los derechos del poseedor frente a ese ataque o perturbación de su posesión extrajudicial, sin haberse seguido el conducto regular, naturalmente el poseedor está facultado por la ley, específicamente por el Código Civil, a repeler esa agresión. Ahora, otro de los derechos del poseedor es el reembolso al valor de las mejoras. Entonces, el, la cuestión es esta, ¿no? Que el Código Civil, cuando habla del derecho al reembolso de las mejoras, no especifica algún tipo particular de posesión para que te asista ese derecho. Simplemente hace una descripción genérica que el poseedor tiene derecho al reembolso del valor de las mejoras necesarias y útiles, y tiene derecho a retirar aquellas mejoras, digamos, de recreo que no afecten, digamos, la integridad del bien. Entonces, ese es el contexto del caso. O perdón, el contexto de la descripción del derecho de un poseedor. Entonces, ahora sí podríamos poner un caso en el cual eh, pongamos a debate, un poco en controversia, el alcance de este derecho.
Permítame un segundo para buscar el artículo pertinente del Código Civil y a partir de ello vamos a ir introduciéndonos cada vez más con el caso. Permítame un momento, por favor. Ok, hay que centrarnos, si tuvieran su Código Civil a la mano, específicamente en el artículo 917, donde nos hablan de los derechos del poseedor a las mejoras. Y la norma específicamente dice lo siguiente, ¿no? El poseedor tiene derecho al valor actual de las mejoras necesarias y útiles que existan al tiempo de la restitución y a retirar las de recreo que puedan separarse sin daño, salvo que el dueño opte por pagar su valor actual. Entonces, ese es el párrafo que nos interesa del artículo 917 del Código Civil. A ver, pensemos en un caso en el cual existe un poseedor, digamos que ha ingresado al bien, o sea, cómo se genera esa posesión. Asumamos que yo voy a ser el poseedor, Percy Santos, y yo un buen día, digamos, eh, encuentro un inmueble, digamos, desocupado, ¿no? Y progresivamente, con el transcurso de los días, ingreso al bien, hago uso del mismo, eh, también empiezo a, a hacer algunos cambios, porque al inicio el inmueble no tenía, por ejemplo, eh, no tenía puertas, porque como estaba, digamos, un inmueble inhabitado, yo ingreso, nadie me dice nada, pasan los días, entonces decido ponerle una puerta, unas rejas, siguen pasando los días, nadie me dice nada, y yo sigo consolidando mi permanencia en el bien, progresivamente en el transcurso de los días, de las semanas y los meses. Y así ya han pasado un año y prácticamente ya consolidé mi permanencia en el bien, ya yo controlo el ingreso y las salidas sobre el predio, y veo que el inmueble, digamos, en la misma situación en el que lo encontré, no está en las mejores condiciones óptimas para que uno pueda realizarse plenamente, ¿no? Entonces decido hacer una pequeña inversión y, y decido, para evitar que las paredes se caigan, por ejemplo, porque ya, o el techo está por ahí con algunos riesgos de que se pueda caer, hago la inversión y refuerzo las vigas, las columnas, entonces contrato un arquitecto, personal de trabajo, etc., los respectivos materiales. Entonces, hice una inversión de dinero considerable precisamente para evitar que el techo se cayera y ahora sí ya está reforzado y encima lo he tarrajeado, lo he pintado y todo bien. Del mismo modo, por ahí, por ejemplo, pude haber refaccionado todo el sistema de agua y desagüe, por ejemplo, para que no tener problemas con ese servicio. Entonces, digamos que yo ya vengo 2 años ocupando el inmueble y durante mi permanencia en ese periodo de tiempo hice la inversión de dinero en este inmueble para reforzar las columnas y evitar que el techo se caiga, porque ese era el riesgo, y también he refaccionado de manera completa todo el sistema de agua y desagüe. Entonces, hasta ahí ya tenemos a las mejoras. En el primer caso, las mejoras necesarias, porque a través de esa inversión estoy evitando que el bien se destruya, ¿no? Se derrumbe. Entonces, calificaría como una inversión que eh, califica como una mejora necesaria. Y respecto de la otra, una mejora útil, ¿no? Porque no evita ninguna destrucción, pero
incrementa el valor del bien, claro, porque ahora el bien tiene agua potable, agua y desagüe, un servicio completamente fluido y en óptimas condiciones. Entonces, cualquier inmueble que tenga un servicio así, evidentemente tiene un valor más alto que otro que no lo tenga. Entonces, esa mejora calzaría como una de tipo útil. Entonces, yo ya tengo 2 años en el inmueble, ya hice las mejoras. Al tercer año, iniciando el tercer año, aparece el propietario del inmueble, me envía una carta notarial haciéndome de conocimiento de que eres el propietario, efectivamente, y que me está requiriendo la restitución del bien. Entonces yo le digo, bueno, es cierto, o sea, tú eres el propietario, yo he consolidado una posesión en este bien, ya tengo 2 años, o sea, 2 años, y ya estoy iniciando los primeros días del tercer año. Entonces empezamos a conversar y a negociar, ¿no? Yo le digo, pero mira, he hecho tales inversiones, ahora que yo me retire, tú vas a encontrar un bien ya con las mejoras realizadas. Entonces yo considero que algo me debe reconocer. Entonces la persona me dice, sí, no te preocupes, vamos a llegar en buenos términos. Y bueno, se veía una persona confiable y todo lo demás. Y casualmente, como yo también tengo, digamos, mi inmueble es al costado, donde el terreno que sí es de mi propiedad es al costado. Entonces digo, no, o sea, al final vamos a ser vecinos y todo lo demás. Entonces yo decido voluntariamente devolverle el inmueble con el trato que estamos haciendo en buenos términos de que vamos a hacer la liquidación correspondiente de todo lo que se ha gastado y él me va a reconocer una parte de esos gastos en las mejoras necesarias y útiles. No especificamos el monto ese día porque no teníamos un arquitecto al alcance que nos pueda decir, no, mira, sí has invertido tanto dinero, pero ese dinero digamos, ¿no? O sea, cuánto de valor se me debería reembolsar. No sé si el 100% o una parte, porque también ya he venido usando esa mejora que yo he hecho. Entonces hay una devaluación de alguna manera. Entonces acordamos en que más adelante vamos a contratar un arquitecto y él nos va a hacer la valorización y en función a ese parámetro se va a devolver por lo menos un 70%. De manera general ese es el acuerdo que hemos llegado. Pasan los días y de pronto el vecino se desentiende, él ya recuperó la posesión del bien y no me quiere reconocer lo que más o menos habíamos conversado y quedado en esos términos, ¿no? De buena vecindad. Y la inversión que yo hice fue un monto considerable porque pensaba, me proyectaba a que mi posesión por lo menos durase 5 años o hasta los 10 si se podía, y con ello iniciar el proceso de prescripción adquisitiva de dominio. Entonces, ese era mi objetivo. Entonces, ese es el caso. Ya tenemos el caso, tenemos la base legal, que es el 917 del Código Civil, y yo interpongo una demanda. Yo, como Percy Santos, en mi condición de poseedor respecto de ese bien, interpongo una demanda contra el propietario solicitando el reembolso del valor de las mejoras. Y pido como medio probatorio que el juez designe un perito para que haga la valorización de toda la inversión realizada en el mejoramiento de las columnas para evitar que el techo se desplome y todo el sistema de agua y desagüe, ¿no? En la refacción íntegra. Entonces, interpongo la demanda, el juez la admite, notifica al demandado y el demandado contesta la demanda y empieza a argumentar lo siguiente, ¿no? Señor juez, solicito que la demanda de, de pago o reembolso de las mejoras se declare infundada. Porque si bien es cierto, el artículo 917 del Código Civil reconoce el derecho, el reembolso de las mejoras a los poseedores, ese artículo debe interpretarse de manera restrictiva, dice la parte demandada. ¿En qué sentido de una interpretación restrictiva? En el sentido de que ese derecho no se le debe reconocer a cualquier tipo de poseedor, sino a un poseedor, digamos, de buena fe, a un poseedor que hubiera ingresado en el bien con el consentimiento del dueño y que producto de esa relación el poseedor hubiera hecho mejoras
útiles y necesarias. En el caso del demandante, o sea, en el caso mío, Percy Santos, él ha ingresado en el bien sin mi autorización, sin mi consentimiento. Él es un poseedor de mala fe. Y es más, es un poseedor precario porque él, cuando tenía la condición de poseedor, no tenía ningún contrato, ningún título, no tenía absolutamente nada, y menos tenía mi autorización para haber ingresado al bien. Y pese a que ingresó en esas circunstancias al bien, realizó las mejoras que él sostiene y que son ciertas. No se pueden negar las mejoras porque están ahí. Con una inspección judicial se puede verificar fácilmente. Pero sí, lo que cuestiona el demandado, el abogado del demandado es que el 917 no debe interpretarse de manera extensiva como un derecho en favor de cualquier tipo de poseedor, sino debe hacerse una interpretación restrictiva a efectos de que este derecho del pago de mejoras se le reconozca solo a los poseedores que hubieran ingresado al bien con el consentimiento del propietario, que sean poseedores mediatos, ¿no? O sea, donde existe una relación de poseedor mediato e inmediato. Entonces, por ejemplo, los inquilinos, los usuarios, los usufructuarios, porque todos esos poseedores inmediatos ingresaron al bien a consolidar su posesión con el consentimiento del propietario. Y si esos poseedores inmediatos que han ingresado al bien con un contrato realizan mejoras, tiene sentido que les exijan luego al propietario el reembolso de esas mejoras. Entonces, señor juez, el 917 debe interpretarse restrictivamente, por tanto, debe ser infundada la demanda promovida por Percy, porque él es un poseedor precario. Porque cuando ingresó al bien y en el momento en que hizo las mejoras, no tenía ni autorización del propietario, ni mucho menos un contrato que justifique o legitime su condición de poseedor en el bien. Ese es el caso. Acabo de plantear las dos posiciones jurídicas, tanto de la parte demandante como de la parte demandada. Me gustaría saber si alguno de los asistentes, asumamos que ustedes son los miembros del tribunal que van a tomar una decisión, a favor de quién se inclinarían, ¿no? ¿Se inclinarían a favor de declarar fundada la demanda o declararían infundada la demanda? No sé, me gustaría saber si alguno de los participantes tal vez pueda hacer algún comentario o plantearnos su posición frente a esta controversia derivado del caso que les he expuesto. ¿Alguien hace el uso de la palabra para que pueda participar o nadie se anima? Doctora Lucy, ¿se encuentra conectada? Doctora Lucy Loaiza. Hola. Doctor Julio, buenas noches. Bien, por lo visto, nadie desea participar por ahora. Está bien. Les decía, entonces, tenemos dos posiciones, la del demandante, ¿no es cierto?, y la del demandado. El demandante sostiene que el juez haga una interpretación literal del artículo 917, que refiere que el poseedor, por el solo hecho de ser tal, tiene derecho a que se le reembolsen el valor de las mejoras necesarias y útiles, sin mayor esfuerzo. Esfuerzo en el sentido de sin forzar ningún tipo de interpretación de otro tipo en relación al 917 del Código Civil. En cambio, la parte demandada, ¿cierto?, plantea como teoría del caso, o la teoría de la defensa, que el juez debe hacer una interpretación restrictiva del 917 del Código Civil para que se reconozca el derecho al reembolso de las mejoras necesarias y útiles únicamente a determinado tipo de poseedor. ¿Y qué tipo de poseedor? Aquellos poseedores que al momento de realizar las mejoras hubieran tenido el consentimiento o un título que los legitime como, en su condición de poseedores. Y en el ejemplo que yo les he dado, evidentemente el demandante era un poseedor precario.
Entonces, esa es la discusión, porque el abogado de la parte demandada lo que dice es, señor juez, si de por sí Percy, ¿no es cierto? Yo era el poseedor, Percy ha poseído el bien de manera gratuita, no ha pagado ninguna renta por los 2 años que ha vivido ahí, él ha hecho las mejoras, es cierto, no se pueden desconocer las mejoras, pero ha vivido gratis, y como ha hecho mejoras, encima se le va a reconocer el reembolso, no, pues juez, no, estamos siendo muy benévolos con el poseedor precario, ¿no? Hasta casi lo estamos premiando. Entonces, esa es la tesis del abogado de la defensa. Entonces, el juez tiene que emitir una sentencia, ¿no es cierto? Evidentemente, en este proceso. Entonces ya se escucharon las partes, ya plantearon sus teorías del caso. En relación a los medios probatorios, no hay discusión sobre si se hicieron o no se hicieron las mejoras están ahí, se han adjuntado las fotografías, es más, Percy cuando hizo las mejoras, como contrató un arquitecto, tenía los planos, las facturas de la compra de los materiales, los recibos por honorarios del personal que contrató, o tal vez tiene un contrato con una empresa, tal vez hizo con una empresa constructora que se dedican a ese tipo de labores, etc. O sea, las mejoras están bien documentadas, técnica y legalmente. La discusión pasa por una cuestión estrictamente de sentido interpretativo de la norma. Entonces, si nosotros hacemos una interpretación literal, le vamos a dar la razón al demandante, y si hacemos una interpretación restrictiva, le vamos a dar la razón al demandado. En este caso en particular, no hay una jurisprudencia con carácter vinculante, no hay un pleno casatorio que la Corte Suprema con, como precedente vinculante hubiera establecido cómo se deben resolver estos casos. Entonces, lo único que tenemos es el artículo 917, digamos, y diversa jurisprudencia que en algunos casos se inclina a favor de la tesis del demandado o en algunos otros a favor del demandante. Ese es digamos, el contexto actual. Ahora, si yo como juez tuviera que tomar una decisión y emitir una sentencia en este caso, declararía fundada la demanda. Ahora, ¿esto por qué? Voy a ir enumerando las siguientes razones. A ver, primero, ¿por qué declararía fundada la demanda y ordenaría que el demandado, el propietario del bien, le reembolse al demandante, pese a que era poseedor precario, las mejoras necesarias y útiles? Primer argumento sería un principio general del derecho que nos dice: no se debe distinguir donde la ley no lo hace. Entonces, en este caso, el 917, cuando habla del poseedor, no dice el poseedor legítimo, no dice el poseedor de buena fe, no dice el poseedor inmediato, no dice el poseedor que tenía autorización, no dice. Simplemente habla del poseedor. Y al hablarnos del poseedor se está refiriendo de manera genérica a cualquier tipo de poseedor, inclusive el precario, porque el precario también es un tipo de posesión. Entonces, principio general del derecho: no se debe distinguir donde la ley no lo hace. Bajo esa premisa, lo que corresponde es hacer una interpretación literal del 917 que reconoce el derecho al reembolso de las mejoras necesarias y útiles a cualquier tipo de poseedor. Eso como un argumento, basado en el principio general, de un principio general del derecho. Segunda razón. Y tal vez sea la razón más importante, de mayor peso. Es que si quisiéramos reconocer este derecho del reembolso de las mejoras únicamente a los poseedores que han ingresado al bien con la autorización del propietario, o que tengan un contrato que los avale como poseedores inmediatos del bien, porque tienen un contrato de arrendamiento, un contrato de uso, usufructo respecto al bien con el propietario. En realidad, si ese fuera el sentido de que el ordenamiento jurídico en su conjunto solo quiere que se le reembolse a estos tipos de poseedores,
no sería necesario de que se hubiera redactado el 917 del Código Civil. ¿Por qué? Porque si vamos a la parte del contrato de arrendamiento en el Código Civil, ahí hay un artículo que hace referencia a cómo se resuelven los problemas si un inquilino hace mejoras en el bien y si tiene derecho al reembolso o no. Y en la norma del contrato de arrendamiento lo que dice es, dependiendo si esas mejoras han contado o no con el consentimiento del propietario. Es decir, para las mejoras que hagan los inquilinos, con o sin consentimiento del dueño, hay un artículo específico en la parte del contrato de arrendamiento que regule esa situación. Entonces no sería necesario aplicar el 917. Lo mismo va a pasar para los usuarios, para los usufructuarios, porque por extensión se aplican esas disposiciones en lo que fueran compatibles. Entonces, el segundo argumento a favor de que la demanda sea fundada sería, no corresponde hacer una interpretación restrictiva del 917 del Código Civil, porque si ese hubiera sido el propósito, el objetivo del ordenamiento jurídico civil peruano en su conjunto, el problema de las mejoras realizadas por los poseedores inmediatos, inquilinos, usuarios, usufructuarios, ese tema ya está regulado de manera específica por artículos pertinentes de esas figuras y no corresponde recurrir al 917 del Código Civil. Más bien el 917 está pensado precisamente en aquellos poseedores que no tienen esa condición especial de poseedores inmediatos, de que hubieran ingresado al bien con el consentimiento del propietario o que tengan un contrato de arrendamiento, de uso, de usufructo. Entonces, ese sería el segundo argumento. Hay un tercer argumento. ¿Y cuál sería este tercer argumento? Y es que la propia naturaleza del poseedor de mala fe, del poseedor precario, ese poseedor que inicia su posesión sin título ni autorización alguna. A ver, el ordenamiento jurídico, ¿no es cierto?, reconoce el derecho de propiedad. Entonces, uno de los deberes del propietario, entre otros, es ser diligentes respecto a un bien de su propiedad. Entonces, si yo soy dueño de un bien, ¿qué es lo mínimo? O sea, uno de mis tantos deberes. Si este bien causa daños a terceros, yo respondo. Entonces yo tengo que estar al pendiente de este bien, de que no cause daños a nadie. Y también, es decir, yo tengo ciertos deberes en condición de dueño deberes de diligencia, me refiero, ¿no? Entonces, uno de esos deberes de diligencia es que si soy dueño de un inmueble, en principio yo debo mantener la posesión, pero ya, si tengo 10 inmuebles, claro, no voy a poder estar en la posesión de los 10 inmuebles, pero lo mínimo que debo hacer es cercarlos, tener la llave, enrejado, cerrado, o poner un vigilante, ¿no? Eso es lo que se desprende como uno de los deberes de diligencia del propietario. Porque si un inmueble tú lo dejas abandonado, el Código Civil permite, ¿no es cierto?, que una persona X cualquiera pueda tomar posesión de ese bien y consolidar una posesión progresiva, más intensa, luego hace una posesión pacífica, continua, pública como propietario, inclusive transcurridos los 10 años ya puede prescribir, inclusive pese a que al inicio de la posesión era un poseedor precario, inclusive un poseedor de mala fe. Si un poseedor precario y de mala fe puede prescribir a los 10 años, la posesión como tal no está prohibida. Entonces, si una persona ingresa a poseer el bien, lo lógico, lo natural de ejercer y consolidar esa posesión es que el poseedor haga todo tipo de mejoras que hagan que el bien se encuentre en mejor condición para que esa posesión se consolide con mayor intensidad. Porque imagínate, ¿cuál es el chiste que una persona posea un bien sin mover ningún clavo durante los 10 años? ¿Va a poder prescribir? No. Lo normal es que una persona, lo natural diría yo, una persona ingresa a poseer un bien, va a empezar a modificar al menos un clavo, va a pintar, va a corregir, va a arreglar, va a invertir, porque
empieza a generarse un deseo natural de consolidar una posesión pública, pacífica, continua como propietario, para que luego de transcurrir los 10 años, inclusive, pueda prescribir. Y si en ese camino, ya vas en el año 7, en el año 8, aparece el propietario, interrumpe tu posesión, ya no vas a poder prescribir. Pero naturalmente se te debe reconocer todas las mejoras que has introducido en el bien. Entonces, más aún si esa posesión se ha consolidado porque el propietario ha sido negligente en el cuidado de ese bien. Entonces, ese es el tercer argumento para sostener que el poseedor, inclusive el precario o el de mala fe, tiene el derecho al amparo del 917 del Código Civil a exigir el reembolso del valor de las mejoras necesarias y útiles. Entonces, ahí tenemos tres argumentos, digamos, con los cuales el juez debería motivar su sentencia y declarar fundada la demanda, en este caso en concreto. Entonces me gustaría saber si tienen alguna pregunta, algún comentario en relación al caso que he planteado, a la teoría del caso del demandante, del demandado, y finalmente en relación a los argumentos de que un juez debería motivar la sentencia que eventualmente logrará emitir, ¿no? Bien, entiendo que tampoco tenemos preguntas ni comentarios. Bien, asumo que los participantes básicamente se conectan un poco por un tema de asistencia. Entiendo que esta clase está siendo grabada. Quiero creer que en algún momento lo van a ver, así que voy a seguir desarrollando la secuencia del caso, ¿no? Por ahí alguien ha levantado la manito, me parece. Sí. Israel, el doctor Israel. Adelante, Israel, lo escuchamos. Buenas noches. Doctor, buenas noches. Disculpe que me encuentro conduciendo, ya saliendo de la oficina para mi domicilio. Respecto a lo que usted nos comenta, bueno, específico, tiene mucha razón de que no exista jurisprudencia o algún pleno casatorio respecto a ello, toda vez que el tema de las mejoras siempre tiene en los contratos que se realizan la forma de cómo resolverlo. O sea, evitar llegar a un conflicto judicial debe de estar de manera específica en el contrato. Considero yo que un buen contrato redactado evitaría que esta persona llegue, pues, ¿no?, a sede judicial a fin de que un juez resuelva ese conflicto, ¿no? Pero para ello también hay casos y casos. Entiendo también de que el procedimiento para las mejoras es que si un arrendatario u otro poseedor quiere realizar una mejora en un inmueble, un predio, debe de, en primer lugar, comunicar al propietario. Y el propietario tendrá que brindar su asentimiento de manera verbal o escrita, conforme se encuentra establecido en el contrato. Entonces, creo yo, y comparto, creo, el comentario con usted, de que no existe mucha jurisprudencia respecto a ello, o no se ha establecido de repente un pleno, ya que justamente la respuesta o poder resolver ese conflicto se da en el mismo contrato. Eso sería toda mi participación, doctor. Gracias, Israel. O sea, de hecho, o sea, cuando hablamos de un contrato, sí, nos estamos refiriendo a los inquilinos, al usuario o al usufructuario. En el contrato ya debe regularse qué pasa si haces una mejora con autorización del dueño, sin autorización del dueño, capaz hay penalidades, puede dar lugar a resolver ese contrato, se debe o no debe reembolsar ya. Eso es de manera específica en relación a esos tres supuestos, o un cuarto por ahí, de un poseedor que tenga un contrato. Pero ¿qué pasaría si inclusive teniendo contrato no han regulado
¿Cómo se deben resolver esos problemas? Digamos, un contrato deficiente. El Código Civil también plantea una solución en la parte pertinente del contrato de arrendamiento. Lo mismo establece una regulación para el usuario, para el usufructuario, en la parte pertinente de esas figuras. Por eso, el caso que yo les planteaba se desprende del artículo 917 del Código Civil, que de manera genérica dice que el poseedor tiene derecho al reembolso actual del valor de las mejoras necesarias y útiles, y no especifica qué tipo de poseedor, simplemente habla del poseedor. Entonces, por eso decía, ¿no? Yo como juez, al emitir una sentencia vinculada a este caso, donde un poseedor precario es el que está pidiendo se le reembolsen las mejoras, yo diría que inclusive el precario tiene este derecho, le asiste este derecho al reembolso de las mejoras, porque el 917 del Código Civil no es un artículo que esté en el rubro del contrato de arrendamiento, no está en el rubro del contrato de uso, de usufructo, sino es un artículo que está en derechos reales de manera general. Y por eso les decía, ¿no? Uno de los argumentos era, principio general del derecho, no hay que distinguir donde la ley no lo hace. Y si el 917 no ha especificado algún tipo de poseedor para que le asista este derecho, se debe entender que les asiste a cualquier tipo de poseedor, inclusive al poseedor precario o al poseedor de mala fe. Porque también les decía, ¿no? El abogado del propietario, de la contraparte, del demandado, él sostenía, señor juez, no es justo, no es equitativo, no es razonable que un poseedor precario no solamente ha disfrutado del bien viviendo gratuitamente por 2, 3, 4, 5, 6, 7 años, y seguramente ha hecho mejoras, pero él ha vivido gratuitamente en todo ese lapso de tiempo en un bien ajeno. Y encima ahora quiere que se le reembolsen esas mejoras que él ha hecho en el bien. O sea, ese es el argumento en contra que de pronto los propietarios, con sus respectivos abogados, van a poner en discusión. Y ahí generaba la controversia de cuál debe ser la mejor interpretación del 917 del Código Civil. Y la conclusión que veníamos diciendo es que en muchos de los casos van a haber personas que de mala fe inician una posesión, sin contrato, sin autorización, de mala fe, un invasor, consolida su posesión y ya pasa un año, pasan 2 años, pasan 3 años, pasan 4 años, y en ese periodo de tiempo, esa posesión se va haciendo pública, pacífica, continua, como propietario. O sea, ya se van preparando para la prescripción. Y como producto de esa posesión ya consolidada, pueden también hacerse inversiones en el bien, porque es una conducta natural del poseedor. Entonces, le mejora la columna, el techo y bla, bla, bla. Le hace mejoras necesarias y útiles, porque para mayor confort del mismo. Porque también a través de esa actuación, de ese tipo de inversiones, se está poniendo de manifiesto que se está comportando como un poseedor, como propietario. Y al año 9, cuando ya está a un pasito de lograr la prescripción, viene el propietario, manda carta notarial, desalojo y te quita el bien. Ya no puedes prescribir. Entonces la pregunta es, ese poseedor de mala fe, ese poseedor precario, ese poseedor que inició en el bien siendo invasor, ¿tiene derecho al reembolso de las mejoras? Evidentemente en este no estamos en un caso de un arrendatario. En este caso no va a haber contrato porque por lo mismo que su posesión inició como invasión. Es un poseedor de mala fe, sin contrato, sin autorización, sin nada. No hay contrato. Y tampoco se le puede aplicar los artículos de las mejoras del contrato de arrendamiento, del uso, usufructo. Y por eso les decía nuevamente, el 917 del Código Civil, un artículo general del libro de Derechos Reales, hace referencia a que el poseedor tiene derecho al valor actual de las mejoras necesarias y útiles. Y este artículo no está pensado para los poseedores que tengan contrato, porque ellos ya tienen su régimen, su regulación especial dentro de los artículos pertinentes al contrato de arrendamiento, uso, usufructo. El 917 es una norma general, precisamente más bien pensado para aquellos poseedores de mala fe que se ven frustrados de consolidar una prescripción adquisitiva de dominio y que en ese lapso de tiempo han hecho inversiones en el bien como una manifestación de consolidación de su posesión como propietarios, buscando mayor confort en ese bien para consolidar su prescripción adquisitiva de dominio. Y ante la frustración de la prescripción,
existe este derecho al reembolso de las mejoras. Entonces, con ese comentario adicional terminamos el análisis del presente caso, salvo que alguien quisiera hacer algún aporte adicional. Doctor, disculpe, muy interesante el tema planteado. Lógicamente, allá con esto vemos que existe pues un vacío, una deficiencia en el artículo o en el articulado del Código Civil respecto a este tema, pues, ¿no? Entonces considero yo de que debería haber un tratamiento específico para evitar estos problemas que creo yo que son bastante recurrentes, ¿no? Claro. En Lima y bastante en provincia, el tema de invadir terrenos que tienen propietarios es muy recurrente y creo que no se está tomando las cartas en el asunto de manera correcta. Bien, Israel, gracias por el comentario. Entonces, ahora vamos a pasar a otro caso. Un caso, dicho sea de paso, de la vida real, que involucra aquí en Lima a un centro comercial muy, muy conocido, por aquí cerca, en Javier Prado, que es un caso que ha tenido años, ha llegado a la Corte Suprema, ha ido al Tribunal Constitucional, se han anulado, se han vuelto a sentenciar, o sea, es un caso que ha tenido años. Voy a darle los hechos del caso y a partir de ello vamos a hacer el análisis correspondiente. A ver. Imaginemos que hay un propietario de un terreno. Le vamos a llamar al propietario del terreno Juan Pérez. Juan Pérez. Juan Pérez tiene un terreno, digamos, de 5.000 metros cuadrados. Esa propiedad él lo ha obtenido por herencia de sus padres y todo lo demás. 5.000 metros cuadrados. En una zona bastante estratégica, porque está justo en una avenida principal y con una zona bastante céntrica y tiene gran proyección comercial a futuro, ¿no? Como puede pasar en cualquiera de las ciudades de cualquier departamento del Perú. Hay un propietario de un terreno de un área considerable en una zona estratégica, pero el propietario del terreno tiene eso, el terreno, pero no tiene el capital para invertir. Porque dice, a ver, si quisiera hacer un centro comercial yo como dueño, necesito millones de millones para hacer toda esa inversión y solo no lo puedo hacer. Y si me quiero asociar, ¿con quién me asocio? Y si después me fallan, hay conflicto, no nos ponemos de acuerdo, dicen. Entonces, Juan Pérez era dueño de un terreno así, más o menos de 5.000 metros cuadrados, grande, en una zona muy estratégica. Entonces, una empresa lo contacta y le dice, Juan Pérez, mira, ¿qué te parece si firmamos un contrato de superficie? En virtud del contrato de superficie, tú te vas a quedar siendo el dueño del terreno. Vas a seguir siendo dueño del terreno. Pero debajo del terreno, yo voy a hacer estacionamientos, 1, 2, 3, 4 pisos, hasta donde se pueda. Entonces el subsuelo ya no va a ser tuyo, tú vas a seguir siendo dueño del suelo. Pero como estamos haciendo un contrato de superficie, yo voy a ser el superficiario. Y como superficiario, voy a ser el nuevo dueño del subsuelo, de todo el estacionamiento posible que pueda construir hacia abajo. Y encima voy a construir un gran centro comercial. Zona de comida, de tiendas por departamento. Y claro, voy a hacer una inversión de millones, yo como empresa. Y naturalmente necesito una cantidad de años, por lo menos 50, 60 años, hasta 99 deja el Código Civil constituir derechos de
superficie, pero le dicen, necesito 60 años. En 60 años yo he hecho mi análisis, mi proyección. En 60 años, yo siendo el dueño de la superficie, de todo lo que construya como centro comercial y de todo el estacionamiento, yo recupero mi inversión. Y es más, Juan Pérez, tú como dueño del suelo, del terreno, yo te voy a pagar una renta mensual durante esos 60 años, que se van a ir reajustando, incrementando cada año. Entonces Juan Pérez dice, bueno, está interesante la oferta. Está interesante la oferta porque me están ofreciendo ustedes realizar toda la inversión prácticamente. Y por 70 años ustedes van a tener el control, la administración, o sea, prácticamente ustedes van a ser los dueños de todo lo que construyan sobre el suelo y de todo lo que construyan en el subsuelo, como superficiarios. Ustedes alquilarán a otras empresas las galerías, ya es cosa de ustedes. A mí me pagan mi renta mensual por esos 60 años. Además van a ir incrementando la renta mensual cada año. Ustedes asumen el riesgo si es que es comercial o no es comercial, si es que ese centro comercial va a tener clientes o no va a tener afluencia del público, ¿no? Ese riesgo ustedes lo asumen. Yo solamente soy dueño del suelo y a mí me pagan mi renta mensual por 60 años. Ustedes hacen toda la inversión. Me parece interesante, dice, ¿no? Juan Pérez. Entonces hacen el formaliza. Ah, pero un dato adicional. Juan Pérez, el propietario del terreno, le comenta a esta empresa y le dice, ¿no? O sea, yo sé que sus abogados se van a dar cuenta de esto, pero igual yo quiero contarles. Este terreno actualmente tiene una hipoteca. Una hipoteca, no sé, de por ahí de varios millones con tal banco. Digamos una hipoteca por 5 millones de dólares. 5 millones de dólares. Yo lo vengo pagando puntualmente porque ahorita como está el terreno, igual lo cedo para ferias, para conciertos, para diversas actividades y con lo que recaudo voy pagando. Porque también ese terreno al inicio mi herencia era más chiquita. Yo lo he agrandado porque he comprado más terrenos en los costados y por eso es que lo he terminado acumulando como un solo terreno y para pagar a todos he conseguido un financiamiento a través de una hipoteca con un banco. Entonces está hipotecado y estoy amortizando la deuda. Pero es un terreno, ¿no? No hay nada construido, es un terreno nada más. Entonces, la empresa, la inversionista, efectivamente, revisa en registros públicos, hace la revisión en registros públicos y verifica que el inmueble efectivamente tiene una hipoteca. Está inscrito en registros públicos, entonces la hipoteca. Pero la hipoteca, en la partida registral del inmueble dice, ¿no? La hipoteca se constituye a favor del banco tal por 5 millones de dólares. Recae sobre este terreno de tantos metros cuadrados y bla, bla, bla. Porque es terreno, lo que existe en ese momento. Ahora, con posterioridad, el propietario del terreno ha venido amortizando la deuda, lo venía pagando, porque sí, igual alquila los lugares para ferias y lo demás, genera ingresos y con eso venía pagando. Pero ahora una empresa inversionista le está haciendo una propuesta más interesante, ¿no? Que es constituir un derecho de superficie por 60 años, le van a pagar una renta fija en dólares, con reajustes anuales, y la empresa inversionista asume el riesgo de todo el negocio, de todo el proyecto. Ellos hacen la inversión, construyen cocheras hacia abajo en el subsuelo y en la parte superficiaria construyen todo un centro comercial. Esa es la historia en corto. Ahora, ¿qué pasa más adelante? Juan Pérez fallece al año 5 o 6 de haberse firmado el contrato de superficie, fallece por un accidente, por lo que fuere, fallece, y Juan Pérez tenía una esposa, tenía hijos en esa relación matrimonial, tenía hijos en una relación, en varias relaciones extramatrimoniales, tenía varios hijos,
Entonces, se genera una cuestión de controversia ahí entre los herederos. No se ponen de acuerdo. Todos quieren, o sea, no llegan a un buen entendimiento, ¿no? Y hasta que se hace, es más, habían hijos que ni siquiera habían sido reconocidos. Estaban todavía en trámite ahí judicial de que querían que se le reconozca, ¿no? Otros hijos estaban con problemas en su partida de nacimiento, tenían que hacer la rectificación judicial, iba a demorar un montón de cosas. Entonces, se genera un conflicto de intereses entre todos los herederos de Juan Pérez. Por tanto, se deja de pagar la deuda al banco. Y la deuda se empieza a incrementar, se empieza a incrementar, se empieza a incrementar. Entonces el banco en algún momento decide iniciar el proceso de ejecución de hipoteca. Dicen, bueno, ya Juan Pérez no me ha pagado y vamos a iniciar la ejecución de la hipoteca. Promueven el proceso de ejecución de hipoteca y surge la controversia, ¿no? Vamos a sacar a remate el bien hipotecado. Y el bien hipotecado, de acuerdo a la partida registral de la hipoteca, dice hipoteca sobre terreno. Pero a esa fecha ya no existe un terreno, sino existe todo un centro comercial, donde hay cocheras subterráneas y todo un conjunto de galerías, de tiendas por departamento en la superficie. Y claro, cuando esta empresa inversionista firmó el contrato de superficie con Juan Pérez, cuando firmaron el contrato, sabían de que existía una hipoteca, pero decían, no hay problema porque la hipoteca es sobre el terreno. Y eso solamente le afectaría a Juan Pérez, que va a ser el dueño del terreno. Nosotros como empresa inversionista vamos a ser dueño de lo nuevo que construyamos y hacia arriba y hacia abajo, en el sobresuelo y en el subsuelo. Entonces, en teoría, esta empresa inversionista contrató un estudio de abogados y le dijo, no se preocupen, hagan la inversión, su inversión va a estar segura, porque la hipoteca específicamente dice sobre el terreno. Y como ustedes van a ser superficiarios, la superficie afecta lo que construyan en el sobresuelo y en el subsuelo. Entonces, la hipoteca, si es que, digamos, hubiera un riesgo de que se remate el bien, no les debería afectar a ustedes. Eso es lo que en algún momento un estudio de abogados asesoró a la empresa inversionista y con ese asesoramiento, esta empresa inversionista firmó el contrato de superficie. Hicieron la inversión, hoy por hoy existe el centro comercial, es uno muy conocido aquí en Lima, y pasó el problema de Juan Pérez, no se pagó la deuda, el banco inició el proceso de ejecución de hipoteca, con los intereses, penalidades, multas, la deuda se hizo de gran dimensión. Entonces, se armó ahí un conflicto de intereses entre el banco y esta empresa inversionista que había firmado el superficiario. ¿Por qué? Porque el banco decía, permítame buscar el artículo del Código Civil, a ver, ¿dónde está? Vayamos a la hipoteca. Ya. A ver, el banco, presten atención por favor a este artículo. Acuérdense, en el caso tenemos un conflicto de intereses. El banco quiere ejecutar la hipoteca por el total, por todo. No solo el terreno, sino también lo construido en el sobresuelo, que sería el centro comercial, y en el subsuelo, todos los estacionamientos. El banco, titular, acreedor hipotecario. Y el banco se ampara su posición legal en querer rematar todo el bien en el artículo 1101 del Código Civil. Entonces tenemos al banco y su base legal es el
101 del Código Civil, que nos habla de la extensión de la hipoteca. La extensión de la hipoteca. ¿Y qué nos dice? A ver, la hipoteca se extiende a todas las partes integrantes del bien hipotecado, a sus accesorios y al importe de las indemnizaciones de los seguros. Ya, esa parte del artículo no nos interesa, solo nos interesa en la primera partecita, que dice, la hipoteca se extiende a todas las partes integrantes del bien hipotecado. Entonces el banco dice, ¿no? Ya, está bien, Juan Pérez me hipotecó el terreno porque en ese momento solo existía un terreno. Pero luego, cuando ya han construido un estacionamiento en el subsuelo y han construido todo un centro comercial en el sobresuelo, al final, toda esa construcción forma parte del terreno, porque no es que esté flotando en el aire. Entonces, el 1101 del Código Civil dice que la hipoteca se extiende a la parte integrante del bien hipotecado. Entonces, todo lo edificado en el subsuelo y en el sobresuelo pasan a ser parte integrante del suelo. Por consiguiente, la hipoteca se extiende al todo. Por tanto, yo como banco tengo derecho a sacar a remate todo. Entonces, esa es la posición legal del banco. Ahora, la empresa inversionista, que es el superficiario, se apersona al proceso y va a hacer la defensa, ¿no? Para que no se remate todo. Entonces plantea un proceso, su pretensión, bla, bla, bla. ¿Y cuál es la posición legal de la empresa inversionista, que es el superficiario, el dueño de toda la edificación del sobresuelo y el subsuelo? El superficiario se ampara en el artículo 1106 del Código Civil, que nos dice 1106 del Código Civil, que nos dice lo siguiente: no se puede constituir hipoteca sobre bienes futuros. O sea, prohibición de hipotecar bienes futuros. A ver, ¿cómo así? Es decir, el 1106 del Código Civil está diciendo claramente, cuando tú constituyes una hipoteca, vas a hipotecar bienes presentes, bienes que existan en este momento. No puedes hipotecar un bien que todavía no va, que todavía al momento de la celebración de la hipoteca, del contrato, todavía no existía. Es un bien futuro. Entonces, lo que dice el superficiario es lo siguiente, ¿no? A ver, banco, tú cuando constituiste la hipoteca, tú has hipotecado el terreno. Entonces, tú no puedes sostener ahora que tu hipoteca se va a extender a todo lo que yo edifiqué en el sobresuelo ni en el subsuelo, porque estarías yendo en contra, tu contrato de hipoteca estaría yendo en contra del 1106 del Código Civil, que dice que no se puede hipotecar bienes futuros. Es decir, todo lo que yo construí en el sobresuelo y en el subsuelo se considera bienes futuros. Bienes futuros. Entonces tu hipoteca era imposible que se pueda extender a esos bienes futuros porque en ese momento todavía no existían como construcción. Porque yo luego de celebrar mi contrato de superficie, lo inscribí en registros públicos como una carga en la partida registral del inmueble donde sea terreno. Luego saqué mi licencia de construcción de la municipalidad, ejecuté las obras, hice la conformidad de esa construcción, luego fui a registros públicos, ¿cierto? Y se inscribió toda la fábrica. Luego hice la independización de cada departamento, de cada tienda,
y ya está, yo tengo debidamente individualizado todo lo que he construido en el sobresuelo y en el subsuelo. Toda esa nueva edificación son bienes futuros, porque al momento en que tú firmaste tu contrato de hipoteca solo existía un terreno y esa hipoteca no puede extenderse a los bienes que aparecieron con posterioridad, porque eso te lo prohíbe el 1106 del Código Civil, que dice, no se puede constituir hipoteca sobre bienes futuros. Entonces, esa es la base legal del superficiario, del centro comercial, ¿no es cierto? De la empresa que firmó el contrato de superficie con Juan Pérez cuando estaba en vida. Y entre tanto, los herederos de Juan Pérez ahí ellos tienen su guerra aparte en otro proceso de herederos, para ver quiénes entran a la masa hereditaria, quiénes no, y va. Entonces, nuevamente, estamos en un proceso judicial, ¿no es cierto?, donde tenemos de un lado al banco, que como parte de su teoría del caso dice, permítanme sacar a remate todo, no solo el terreno, sino también todo lo edificado en el sobresuelo y en el subsuelo. Al amparo del 1101, que dice, todo lo que se integra pasa a formar parte integrante del bien hipotecado, la hipoteca se extiende a toda la parte integrante. Y la parte contraria en este proceso, el superficiario, en la empresa inversora, ¿no es cierto?, el centro comercial, dice, no, si vas a rematar, vas a sacar a remate algo con tu hipoteca, debe ser solo el terreno. Tu hipoteca está constituida sobre el terreno. ¿Por qué? Porque el 1106 del Código Civil impide que tu hipoteca se pueda extender a aquello que eran bienes futuros. Y al momento de constitución de tu hipoteca no había ninguna construcción, ni en el sobresuelo ni en el subsuelo. Por tanto, son bienes futuros. Por ende, no puede extenderse hacia esos bienes futuros. Entonces, la discusión se termina resumiendo, en este caso en concreto, si las construcciones que realizó el centro comercial en el sobresuelo, todas las tiendas por departamento, y en el subsuelo, todos los estacionamientos, ¿constituyen parte integrante o constituyen bienes futuros? Dependiendo de la conclusión a la que se arribe, ¿ganará el banco o ganará el centro comercial? Entonces, espero se haya entendido el caso. Yo sé que es un poco largo, por ahí un poco complejo, pero si no lo han entendido, por favor, hágame la pregunta para poder aclarar algún aspecto del contrato de superficie, o tal vez la parte registral, o la parte de la licencia, la parte administrativa, no sé. Por favor, hágame la pregunta del caso. Y si no tienen preguntas en relación al caso... Buenas noches, doctor. Sí, buenas noches, doctora Jacqueline, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Doctor, respecto a... He escuchado atentamente el caso que ha planteado. Uh-huh. Si bien es cierto, la empresa inversionista celebra este contrato, pero habría que determinar si también conocía o sabía que cuando celebró el contrato ese bien estaba hipotecado. Sí, sabían, porque es más, Claro, el mismo sabía. el mismo Juan Pérez le dijo. Claro, estaba hipotecado, ¿no? Entonces, pero había un riesgo. Perdona que le corte ahí. Pero los abogados de la empresa inversionista le dijeron, lee el artículo 1106 del Código Civil. No se puede constituir hipoteca sobre bienes futuros. Entonces tú como superficiario, cuando construyas en el sobresuelo las tiendas por departamento y construyas los estacionamientos en el subsuelo, esos van a ser bienes futuros. ¿Por qué? Porque al momento de la constitución de la hipoteca no existían, van a existir después, 5 años después. Entonces, al ser bienes futuros, por el 1106, ese contrato de hipoteca a ti no te afecta en nada, o sea, no va a extenderse a los bienes futuros porque el 1106 dice, no se puede constituir hipoteca sobre bienes futuros, o sea, es una norma
imperativa. Entonces, con esa confianza, el inversionista dice, carambas, en Perú las inversiones están garantizadas legalmente, entonces con confianza, ¿no? ¡Pum! Porque te dicen la hipoteca, y es más, cuando sacas una copia literal de la partida del inmueble, dice, ¿no? Hipoteca sobre terreno. Claro, así Ahora, es. permítame que le agregue ahí una parte registral. O sea, una vez que, imagínense, ¿no? En el terreno había una sola partida registral, decía terreno de 5.000 metros cuadrados a nombre de Juan Pérez, ya, eso está hipotecado en la columna de cargas y gravamen. Ahora, el superficiario también se inscribe en la columna de cargas y gravámenes como superficiario. Y después él hace, ¿no? Saca su licencia, hace una construcción, saca a la municipalidad una conformidad de obra, inscribe la declaración de fábrica en registros públicos, entonces el terreno deja de ser terreno y se inscribe en la partida registral como una edificación, no sé, de 10 pisos, 5 pisos por aquí, bla, bla, cuántas columnas y todo lo demás, torres, A, B, C, y tantos estacionamientos en el subsuelo. Y todo eso no se inscribe en registros públicos a nombre de Juan Pérez, el dueño del terreno. Claro, eso, Se inscribe a nombre de quién. de la empresa. Exacto. Ahora, Así es. Ahí va. y el registrador no dice, ah, ya, entonces, acá también le voy a poner la hipoteca, ¿no? No. O sea, cuando ya explota el conflicto, años después, la copia literal de la inscripción de la hipoteca seguía diciendo hipoteca sobre el terreno. Claro. Entonces, a eso quería justo llegar, doctor, de que esa construcción está a nombre de un tercero que no tiene obligación alguna con el banco. Tanto más como usted lo señala en registro público, no está inscrito a nombre de José Pérez. Entonces, me parece que no tendría que afectarse la construcción, ¿no? Y en todo caso son sus herederos quienes tendrían que responder por esa deuda, ¿no? Pero y como sabemos, los herederos responden hasta donde creo Sí. que, claro. Y bueno, a criterio mío, me parece que en el caso concreto no tendría que afectarse la edificación, ¿no? Gracias, doctor, por su pregunta y por su comentario adicional. Gracias, doctor. A ver, ¿alguien más que quiera participar, por favor, y que quiera tal vez asumir la posición contraria? Doctor, buenas noches. Sí, adelante. ¿Quién está haciendo el uso de la palabra? A ver, ¿dónde? No lo Grisel, veo. Hola. Grisel, Grisel, Doctora Grisel, buenas noches. Ya la encontré. Adelante, la escuchamos. doctor, una consulta. Mire, yo he visto un caso, que por ejemplo ahora, cuando por ejemplo una inmobiliaria quiere construir sobre un terreno matriz, ¿ya? Lo financian mediante el banco, ¿ya? Correcto. Y cuando las inmobiliarias terminan de pagar esa hipoteca de financiamiento, cuando quieren levantar la hipoteca, hacen una minuta, ¿ya? Pero no solamente consignan la partida matriz, sino también las partidas a las cuales se extiende o se extendió la partida matriz. Y en su minuta hacen una relación, ¿no? De partidas a lo que conlleva levantar todo, porque si no, si no se mencionan las partidas y solamente se menciona la matriz, el registrador lo observa. Eso no sería el caso de que la hipoteca se expande. Ya, a ver, vamos a ir por partes. Es bastante interesante lo que preguntas y de hecho, o comentas sobre todo, porque es Claro, un gran sí. reporte que estás haciendo. Ahí Sí, está bien. Es bastante pertinente. A ver, esa parte del análisis, normalmente cuando comento este caso, lo suelo hacer después. ¿Por qué? Porque surge una duda natural, ¿no? Porque, ¿cuál es la duda natural a partir de este caso? Lo que uno se pregunta es, ¿cómo? A veces yo estoy caminando en cualquier calle de Lima y veo, ¿no? Hay varios proyectos inmobiliarios por varios lados. Entonces digo, a ver, yo me quiero comprar ese departamento. Entonces, y te dice, ¿no? Y todavía está en proyecto, no hay una
Permítame un segundo. Un segundito, por favor. Ya, perdóneme. Tuve un inconveniente que tenía que superar. A ver, les decía, a partir del caso que acabo de explicar, hay una duda natural que todos vamos a tener, ¿no? Y les hacía referencia al hecho de que cuando uno va caminando en cualquier calle de Lima, ve un proyecto inmobiliario y dice, no, compre un departamento en este proyecto, no sé, Los Jazmines. Y ese proyecto todavía no está construido ni siquiera un piso, solamente es un terreno, está cercado ahí el terreno y está el panel, ¿no es cierto?, del nombre del proyecto. Y te dicen, ¿no? Este proyecto está financiado por, no sé, Interbank. Entonces, cuando uno va como persona natural a comprar un departamento, entre comillas, adquiere un departamento, ¿no es cierto?, con una hipoteca, un crédito hipotecario, ¿no es cierto? Entonces, la duda natural que vamos a tener es, oye, y no que el 1106 del Código Civil nos dice que no se puede constituir una hipoteca sobre bienes futuros, y en este caso lo que yo estoy comprando es un departamento, el número 504, pero en el día de hoy que voy a firmar el contrato de crédito hipotecario, todavía no existe ese departamento, porque, como les digo, no han puesto ni siquiera un ladrillo en el proyecto. Pero claro, te van a entregar el departamento de aquí en 2 años, ¿no? Entonces, ¿cómo se entiende esa hipoteca, o sea, ese crédito hipotecario sobre un departamento que todavía no existe? Si el 1106 del Código Civil te dice que no se puede constituir hipoteca sobre bienes futuros. Entonces, esa es una pregunta natural que vamos a tener todos, y por eso agradezco a la doctora Grisel con el comentario que hizo, trae a colación en el fondo esa pregunta. Y les decía, para tener un poco de orden y no mezclar todas las ideas, lo voy a contestar luego de resolver el caso que venimos comentando, porque ahí vamos a entender mejor algunos conceptos que luego nos van a servir precisamente para responder esta segunda pregunta, que es también importante absolverla. Pero solo que les voy a pedir, que lo voy a hacer en un momento posterior, pero desde luego no me voy a olvidar. Pero regresando al caso planteado en sí. Doctor Pérez, discúlpeme que le corte. Sí, ¿Puede hacer una doctor, pregunta, doctor? Adelante, lo escuchamos. Doctor Percy, yo en realidad soy estudiante de Derecho. En este tema hay un temita que conozco, doctor. En este caso fue que un local se hipotecó a una entidad financiera y una vez que ya está hipotecada, después de un año, posiblemente un año, terminó en este caso el local, se le hizo estanes, y una vez que se le hizo estanes, por supuesto que informándolo a la entidad financiera, se registró en la SUNAR. Anteriormente era un solo inmueble, un solo local que tenía una sola partida, y posteriormente, ya cuando estaba hipotecado, se le agregó las demás partidas. Y el banco normal lo está ejecutando. Todo. Todo. Ya, gracias, Mariano. O sea, ya, profesor, gracias. Tu consulta está relacionado con el caso que venimos analizando precisamente, con el tema central, ¿no? Y al momento en que resuelva el caso, también voy a responder esa misma inquietud, estimado Mariano. Pero
¿cuál era mi planteamiento en este momento? Yo ya les planteé el caso. Ya les dije la posición legal del banco y también ya les expliqué la posición legal del centro comercial. Cada uno tiene una base legal. Entonces, yo les ponía a ustedes en situación de jueces de este caso y más o menos les he explicado, ¿no? Es como si yo fuera el abogado del banco y mi argumentación, ¿en qué artículo se basa? Se basa en el 1101 del Código Civil, que la hipoteca se extiende a las partes integrantes. Entonces, yo como abogado del banco, ¿qué voy a decir? Si bien es cierto, al inicio la hipoteca solamente era por el terreno, eso es cierto, pero el 1101 dice que la hipoteca se puede extender. ¿Pero a qué se puede extender? A todo lo que se construya luego. Un ladrillo que se sume pasa a ser parte integrante de ese terreno, de ese bien hipotecado. Entonces, la hipoteca abarca todo lo demás. Pero, ¿cierto? Pero, o mejor dicho, el banco por consiguiente, si tú has sido un superficiario y has construido un centro comercial encima del suelo y has hecho estacionamientos en el subsuelo, carambas, el 1101 del Código Civil, a mí como banco me permite ejecutar la hipoteca por todo lo que se hubiera adherido al suelo. Esa es la tesis del abogado del banco. Pero la tesis del abogado del centro comercial va a decir, momentito, mi base legal es el 1106, que dice que no se puede constituir una hipoteca sobre bienes futuros. Cuando tú firmaste el contrato de hipoteca con Juan Pérez, o sea, el centro comercial, o la hipoteca, tu banco con Juan Pérez, en ese momento no existía ninguna construcción, no había ningún centro comercial, no había ningún estacionamiento. Entonces es imposible que ahora esa hipoteca se pretende extender a lo demás. Entonces, más aún, si ya le expliqué también la parte registral, ¿no es cierto?, donde les decía, el superficiario, en su condición de tal, va a la municipalidad, saca su licencia para construir el centro comercial y el estacionamiento. Entonces, le aprueban su proyecto, o sobre la base de ese proyecto ejecutan las obras, construyen con cemento, fierro y ya están las obras. Luego, el centro comercial va a la municipalidad como superficiario, ¿no es cierto? Y pide la conformidad de esas obras, y con esa conformidad va a registros públicos a hacer la declaratoria de fábrica. Y se va a inscribir todo lo construido en el sobresuelo y en el subsuelo. Pero ahí viene la pregunta. ¿Se debe inscribir a nombre del dueño del suelo o se debe inscribir a nombre del superficiario? ¿Quién ha hecho el trámite? ¿A nombre de quién están todos los permisos, las licencias y bla, bla, bla? A nombre del superficiario. Y es más, por definición, el superficiario pasa a ser dueño de todo lo que construya como parte de su derecho a superficie. Y se supone que es una propiedad aparte a la del suelo. Eso por definición del derecho a superficie. Y vencido el plazo del derecho a superficie, todo se vuelve a consolidar. Es como que temporalmente van a ser propiedades distintas lo construido como concepto de superficie respecto del suelo. Pero transcurrido el plazo de vigencia del derecho a superficie, todo se retorna y se consolida y pasa a ser un solo bien. Entonces, ese es el debate. Por eso, por ahí quería conocer, ya tuve una posición a favor digamos, del centro comercial, que lo expuso la doctora Jacqueline perfectamente, y quería saber si alguien asumía una posición legal a favor del banco o a favor del centro comercial, para ya luego empezar a resolver el caso, ¿no? Doctor, disculpe, ¿y no nos podemos amparar también en la indivisibilidad de la hipoteca, que recae sobre todo el bien? Correcto. O sea, la hipoteca, se supone que tú no puedes desmembrar nada de la hipoteca, ¿no es cierto? Uh-huh. O sea, si yo ya hipotequé el terreno, luego tú haces una independización del terreno y Claro. divides, se supone que la indivisibilidad hace que la hipoteca se siga arrastrando, ¿no es cierto? En ese sentido, sería también, en este caso del centro comercial, sería no solamente el terreno, sino toda la construcción que se realizó por el centro comercial. Pero ahí nuevamente entra en la discusión, o sea, la indivisibilidad aplica en circunstancias normales. Uh-huh.
Pero ¿qué pasa cuando se constituye un derecho de superficie? Porque por definición es una propiedad aparte, distinta. Entonces, ahí está, ya. Pasemos a resolver el caso. A ver, primero déjenme comentarles cómo se resolvió este caso en los tribunales. Este caso es un caso real, está vinculado a un centro comercial muy conocido de la avenida Jaime Prado, cerca de La Molina, no quiero decir su nombre. El tema es que en el proceso de ejecución de hipoteca, el banco quería sacar a remate todo el bien, ¿no es cierto? En ese proceso llegó a la Corte Suprema, se anuló, volvió, subió, bajó. Al final de cuentas, la Corte Suprema dijo, fundada en parte la demanda. ¿Y eso qué significó? Autorizó al banco a sacar a remate solamente el terreno. Protegiendo, diciendo, ¿no? No procede sacar a remate las tiendas por departamento ni los estacionamientos, porque hay un derecho de superficie. Pero sí autorizo el remate del suelo. Entonces, fundada en parte la demanda. Así se resolvió el caso, luego de idas y vueltas. Las partes no se quedaron de brazos cruzados, fueron al Tribunal Constitucional y salió una sentencia después de varios años, vía amparo. Y en ese caso también se concluyó lo mismo. Es decir, para que gane el centro comercial, ¿qué conclusión prevaleció? Si esas construcciones de las tiendas por departamento, del centro comercial y los estacionamientos eran parte integrante o eran bienes futuros. ¿Qué prevaleció en el razonamiento de la Corte Suprema en el proceso de ejecución de hipoteca y del TCE en el caso de amparo? Prevaleció de que esas nuevas edificaciones eran bienes futuros. No lo entendieron como parte integrante. Ahora bien, pasaron los años, y la Corte Suprema sacó otras sentencias en otros casos, ya más chiquitos, de menor envergadura, a raíz de que varios autores de reconocida trayectoria en derecho civil criticaron esa sentencia de la Corte Suprema, criticaron la sentencia del Tribunal Constitucional, porque en el fondo decían lo siguiente, ¿no? Ahora, a ver, saca a remate el centro comercial solamente el terreno. O sea, era un absurdo, ¿no? Más aún si el ordenamiento jurídico si hacemos una interpretación sistemática del ordenamiento jurídico, yo les hago la pregunta, ¿no? Nuestro Código Civil, ¿qué quiere? Preferentemente, ¿qué quiere? ¿Quiere más propietarios o quiere más copropietarios? Más propietarios. Más propietarios, ¿no es cierto? O sea, si al Código Civil le dieras a elegir entre un propietario, una sola persona sea dueño de todo el bien, a que sean 5 dueños de un mismo bien como copropietarios, el Código Civil te va a decir, yo elijo a una única persona como dueño exclusivo de todo el bien. ¿Y eso por qué? Porque el Código Civil parte de la premisa de que a mayor cantidad de personas como copropietarios de un mismo bien, mayor riesgo de conflicto entre ellos. Mayor riesgo de conflicto y es una fuente de conflicto de intereses y juicios. Entonces, por eso existe la figura del derecho de retracto en el Código Civil. ¿Qué pasa si un copropietario, sin avisarle a su otro copropietario, vende su parte a un tercero? El copropietario que no está vendiendo, vía proceso de retracto, puede subrogarse en la posición del tercero, devolverle lo que pagó por esa adquisición y él adjudicarse el 100% de la propiedad. Porque el Código Civil, nuevamente, ante varios copropietarios y consolidar a una sola persona como dueño exclusivo, prefiere lo segundo. Entonces, si esa es la interpretación sistemática del Código Civil, ¿cómo era posible el fallo que emitió la Corte Suprema donde autorizaban a rematar solo el terreno y no el sobresuelo ni el subsuelo? Era un contrasentido completo, ¿no? Más aún de que técnicamente no era viable, pues, porque ¿cómo ibas a rematar un terreno sabiendo que el terreno tenía ya todo un sobresuelo encima y un subsuelo? Y más aún si sabiendo que en los años venideros se iban a consolidar todo en uno solo. Entonces ibas a generar ahí una nueva controversia. Entonces, lo cierto es
que académicamente, y acaba la resolución ya del caso, académicamente, por definición, ojo, por definición, ¿qué es una parte integrante? Aquello que se adhiere a otro bien, y la única forma de retirarlo es que se destruya, o sea, que se rompa. Por eso, ¿no? Si yo pongo al suelo, pongo unas columnas y pongo una pared, esa pared ya se convirtió en parte integrante del suelo. ¿Por qué? Porque yo no puedo retirarlo sin que se destruyan. Entonces, todo aquello que se adhiera a un bien y que la única forma de retirarlo sea que se destruya, eso es parte integrante. Ahora, si tú me dices, no, pero yo puedo poner un contenedor y hacer toda una tienda de departamento con puros contenedores y eso es una estructura montable. Ah, eso es otra cosa. Ahí ya no sería parte integrante. Pero si haces con fierro, cemento, piedra, eso va a pasar a ser parte integrante. Porque la única forma de sacarlo es rompiéndolo o destruyéndolo. Entonces, eso es la definición de parte integrante. Ahora, entonces, si tenemos una hipoteca sobre el terreno, ¿no es cierto? Por el terreno, y luego, por cualquier motivo, con o sin derecho de superficie, se ponen paredes, o se construye un departamento, una oficina, o edificio, o centro comercial y estacionamientos, automáticamente toda esa construcción, a menos que sea con estructura de fierro, algo montado y desarmable perfectamente, a menos que sea así, va a pasar a ser parte integrante. Y todo vas a ser un solo bien, un solo bien. Eso por la naturaleza de las cosas. O sea, no porque se me ocurra o yo prefiera que sea así, sino por la naturaleza de las cosas. En tanto la construcción sea de material noble, pasa a formar parte integrante. Entonces, si la definición natural de todo lo que se construye en un bien, en el subsuelo o en el sobresuelo, se integra de tal manera que la única forma de retirarlo es destruyendo, por definición natural es parte integrante. Por consiguiente, corresponde aplicar el 1101 del Código Civil. La hipoteca se extiende a todas las partes integrantes del bien hipotecado. Y no dice, no especifica, ¿no? Salvo que haya un derecho de superficie constituido. No existe el salvo. Solo existe la regla. Y no admite excepciones. La hipoteca se extiende a todas las partes integrantes del bien hipotecado. Punto. O sea, dice algo más el texto, ¿no? Pero no genera una excepción. Entonces, por definición natural, todo lo que se construya es parte integrante, con o sin superficie. Y con eso respondo una de las preguntas de nuestro amigo Mariano. Mariano Díaz, sí. Gracias, doctor. Excelente, Mariano. Entonces, la respuesta es esa. Todo lo que se adhiere a un bien pasa a formar parte integrante, por consiguiente, si tú hipotecaste el terreno, automáticamente esa hipoteca se va a extender por todo, va a afectar a todo. El día que salgan a remate, si no pagan la deuda, van a rematar el todo. Y no lo pueden rematar en pedazos porque, como les dije, el Código Civil en lo posible busca que todo se consolide en un solo dueño antes que en varios copropietarios. Eso es lo primero. Segundo, entonces la pregunta cae de madura, ¿no? Entonces, Percy, el 1106 del Código Civil, ¿a qué supuesto se refiere? Dice, no se puede constituir hipoteca sobre bienes futuros. ¿A qué se está refiriendo? Ya. Entonces, se está refiriendo a que tú no puedes hipotecar un bien que todavía no se ha llegado, o sea, no forma parte de tu esfera jurídica patrimonial y no tiene una plena individualización jurídica en registros públicos. ¿Por qué? A ver, eso tiene un sentido lógico, esta prohibición. Yo les pregunto, ¿la hipoteca, si no se inscribe, tiene validez legal? En automático, la respuesta es no. La hipoteca, para que sea tal, para que tenga validez, uno de sus requisitos es de que la hipoteca se inscriba en registros públicos, en la partida registral del inmueble. Entonces yo les hago la pregunta, ¿y qué pasaría si yo te hipoteco el departamento 512?
pero todavía no existe. ¿Esa hipoteca es válida? No, porque todavía no existe el bien, no está individualizado jurídicamente, registralmente hablando. Entonces, cuando te dice el 1106 no se puede constituir hipoteca sobre bienes futuros, se está refiriendo a que no puedes hipotecar un bien que todavía no tenga individualidad jurídica registral. Esa es la prohibición. Entonces, yo no te puedo hipotecar un bien que todavía no está individualizado registralmente con su propia partida electrónica. A eso se refiere. Tan simple como eso, porque es una consecuencia natural del requisito de validez de la hipoteca. La hipoteca tiene validez cuando se inscribe en registros públicos. Mientras no se inscribe, no tiene validez. Entonces, es una consecuencia natural de ese requisito de validez. Entonces, la pregunta ahora es, entonces, ¿por qué la Corte Suprema se equivocó y por qué el Tribunal Constitucional se equivocó? ¿Por qué? Porque ellos no asumieron este concepto, esta definición respecto del bien futuro en la hipoteca. Ellos asumieron el concepto de bien futuro de la compra-venta de bien futuro. Entonces, eso es otra cosa. O sea, dense cuenta, para la hipoteca, bien futuro es aquel que todavía no tiene su plena independencia jurídica en registros públicos. Les decía, o sea, para la hipoteca, la definición de bien futuro es aquel bien que todavía no tiene plena independencia o individualidad en registros públicos, su propia partida registral. En cambio, en el contrato de compra-venta, el concepto de bien futuro tiene otro alcance. ¿A qué se refiere en la compra-venta el concepto de bien futuro? Es aquel bien que todavía no existe, pero no existe en términos no registrales, sino todavía no existe en términos de existencia física. Es decir, yo te vendo ahorita un bien, al momento de hacer la compra-venta no existe, ¿no es cierto? Pero va a existir, porque hay un plano y te ubica en qué piso va a estar y todo lo demás. ¿Y cuándo ese bien llega a existir? Cuando físicamente se construye. Ahora, el contrato de compra-venta permite, o sea, la ley, el Código Civil permite celebrar contratos de compra-venta sobre bienes futuros con este enfoque. Por supuesto que sí, para la compra-venta está permitido. Pero para la hipoteca tiene sus reparos. O sea, va a ser materia de constitución de hipoteca el día en que tenga su partida electrónica. A partir de ahí empezamos a hablar de hipoteca sobre bienes futuros. En cambio, en el contrato de compra-venta, lo que interesa principalmente es que el bien llegue a existir en términos físicos. Ahora, y el contrato de compra-venta sí te permiten hacer contratos con bienes futuros, ¿no? Entonces, en esas sentencias que se emitieron a favor del centro comercial, tanto en el TCE como en la Corte Suprema, ellos acogen el concepto de bien futuro de la compra-venta, lo trasladan al caso y el razonamiento es simple, ¿no? Cuando constituiste tu hipoteca fue sobre el terreno. Entonces el 1106 dice, no se puede constituir hipoteca sobre bienes futuros. ¿Qué son los bienes futuros? Aquellos que llegan a existir físicamente con posterioridad. Entonces, como no existían físicamente al momento de constituir tu hipoteca no se puede extender a lo demás por la prohibición de 1106. Ese es el razonamiento que hicieron en la Corte Suprema y en el TC. Y así es como ganó el centro comercial. Ahora, con esto, y a manera de conclusión sobre el caso, decimos, ¿no?, que el banco tenía derecho a rematar no solamente el suelo, sino también lo construido en el sobresuelo y en el subsuelo, porque esas construcciones eran parte integrante. Ahora, oye, pero ¿cómo queda el superficiario? Porque él ha invertido de buena fe.
Sí, pero él cuando hizo la inversión, cuando celebra el contrato de superficie con Juan Pérez, el dueño del suelo, él sabía que existía una hipoteca. Sabía, sí, pero su abogado le dijo, ahí está el error. El informe legal que preparó su abogado, diciéndole que no va a haber nada, no te va a pasar nada, ese fue el punto del error, porque asumió una interpretación errada de ese artículo, precisamente del 1106 del Código Civil, porque también se guió del concepto de definición de bien futuro de la compra-venta. Como no existe todavía lo que vas a construir, va a salir en el futuro, la hipoteca no se va a extender a eso. Construye y invierte sobre seguro. Y no era tanto así, porque si hubiera leído, el mismo abogado hubiera leído el artículo 1101 que estaba en la página anterior, le hubiera dicho, no, pero una vez que construyas, como eso va a ser de cemento, se va a adherir al bien, eso va a ser parte integrante. Y no hay ninguna excepción que diga, salvo en los casos de superficie. Como no hay excepción, el concepto de parte integrante no tiene restricción. Por tanto, hagas la construcción que hagas, con o sin superficie, en un terreno, la hipoteca va a abarcar todo, si es que el terreno está hipotecado. Esa es la conclusión a la que quería llegar. Y ahora sí, regresando a la pregunta que... Doctor, buenas noches. Disculpe, pero yo interpreto que ahí podría haber una controversia en bienes futuros, porque las mejoras que se hacen vendrían a ser después de haber constituido la hipoteca. Eso es lo que le estoy entendiendo. A ver, de nuevo, por favor, no te copié bien. Ya. Según lo que le estoy entendiendo, es que esas mejoras que pueden haber, ya, es posterior a la constitución de la hipoteca. Entonces, yo le interpreto que vendrían a ser a futuro. Son partes integrantes. O sea, a futuro sí lo es, pero por cuestión de tiempo. Pero por definición legal, esa construcción que vas a hacer es de fierro, es algo que lo puedes desarmar y llevártelo, o es con cemento, con fierro y quedar de manera permanente en el terreno. Y la única forma de sacarlo es rompiéndose. Entonces, ¿vendrían a ser bienes a futuro? ¿Parte No. integrante de bienes a futuro o no? No. A ver, vamos a aclarar algunas cosas. Para empezar, no son mejoras. Mejoras son otra cosa. Acá estamos hablando de construcciones. Mira, mejora está porque es el techo, le pones una columna, una zapata y ya está. Es mejora necesaria. O sea, son refacciones que introduces a un bien. Si no hay nada en el terreno y tú construyes una casita, eso no es mejora. Eso por definición es nueva construcción. Ahora, no confundamos de que efectivamente, si en el año 2000 constituye una hipoteca sobre un terreno y en el 2003 se construye un edificio en ese mismo terreno, yo les pregunto, ¿es una construcción futura o no es una construcción futura en relación a la hipoteca? Sí, pero de tiempo. Eso no lo subsume dentro del artículo 1106 para decir que eso es un bien futuro y bla, bla, bla. No. El punto central es, en el 2003, o sea, en el 2000 se constituye sobre el terreno y en el 2003 se construyen 10 pisos. Esa construcción es una construcción permanente y fija en el terreno o es una construcción que es desmontable fácilmente. Esa es la pregunta. Si ustedes me dicen, no, es desmontable porque son solamente contenedores y están así con fierros y se desarma eso, no pasa nada, el terreno queda igual que estaba antes, perfecto. No, esa construcción no llegó a formar parte integrante. Entonces, la hipoteca se sigue limitando al terreno. La hipoteca no se va a extender a esta edificación porque es una edificación temporal desmontable. Pero, si en el 2003 has hecho una construcción de 10 pisos con fierro, cemento, piedra, como de material noble, esa construcción, por definición, es permanente. Y la única forma de sacarla es que se rompa, destruyéndolo.
Entonces, eso por definición viene a ser parte integrante. Entonces, cualquier parte integrante que exista sobre un bien hipotecado, así sea al momento de la hipoteca o con posterioridad lo que se construya, pero que sea parte integrante, automáticamente la hipoteca abarca todo. ¿Estamos claros en eso? Pero ahí vendría un sobrevalor de la hipoteca, porque la hipoteca se realizó la hipoteca solamente en el valor del terreno y no del bien construido. Es que la hipoteca no se guía por la tasación, o sea, no es, o sea, ¿qué es lo que se inscribe en la hipoteca? Se inscribe el valor del gravamen, digamos, este inmueble, por ejemplo, el terreno, ¿no? Digamos, se valoriza, no sé, digamos en 1000, es el valor del terreno. Ahora, con la construcción, que se hace 5 años después o 3 años después, va a pasar a valer 2000. Entonces, cuando se hizo el terreno, o sea, cuando se tasa el terreno al inicio, está tasado en 1000, entonces te dicen, ¿no? Yo te he prestado una cantidad de dinero, ¿y cuánto va a ser el gravamen? Ya, el gravamen por lo general siempre es el valor, no puedes excederte al valor del bien, ¿no? Pero tú puedes poner por encima de tu deuda, de lo que te deben, por encima puedes poner cualquier monto, dependiendo del acuerdo de las partes. Pero ¿cuál es el tope máximo? El valor de la tasación. Entonces, si hemos hecho la tasación por 1000 y yo te presté a lo mejor 50 soles, pero por acuerdo de las partes ponemos que el gravamen va a ser 1000, que es el máximo valor, el tope, entonces el inmueble está hipotecado por su valor total, ¿no es cierto? Ahora, a raíz de la construcción que se hace 3 años después, por definición, esa construcción, al ser de fierro, cemento y piedra, es permanente, entonces pasa a ser parte integrante. Al ser parte integrante, es un solo bien, no son dos bienes, es uno solo. Así sea que la construcción se haya hecho previa constitución de un derecho de superficie. ¿Por qué digo que en ambos casos es parte integrante? Porque el Código Civil, cuando dice que la hipoteca se extiende a todas las partes integrantes del bien hipotecado, no hace ninguna excepción. Distinto sería que el Código Civil diga, ¿no? La hipoteca se extiende a sus partes integrantes, o sea, a todo lo que se construya con cemento, fierro después de la constitución de la hipoteca, salvo que haya previamente constituido de manera paralela o independiente o previa un derecho de superficie. Ahí la cosa cambiaría, pero acá no. Entonces, como no hay ninguna excepción, ahora el bien efectivamente pasa a valer 2000 soles. El valor del gravamen, ¿cuánto sigue siendo? Les decía, ¿no? El valor del inmueble en el ejemplo era 1000 soles. Ahora con la construcción pasó a valer 2000 soles. Por definición de parte integrante, la hipoteca se extiende a todo. Y efectivamente, el valor comercial ahora es 2000, pero el gravamen, el monto de afectación de la hipoteca, ¿de cuánto sigue siendo? Solamente de 1000, porque eso es lo que está inscrito en los registros públicos. Y el inmueble ahora, tal vez, antes era una chacra, ahora es una avenida principal, el valor del bien se pasó 1.000.000, pero ¿cuánto es el gravamen? Sigue siendo 1000, ¿te das cuenta? O sea, que el hecho que incremente el valor del bien no quiere decir que se vaya a alterar el valor del gravamen inicialmente acordado por las partes. Es decir, la hipoteca... ¿Sí? Disculpe, doctor, claro, porque también el valor del gravamen es el que se inscribe. Y Exacto. eso... Disculpe, doctora, no lo debe interrumpir al doctor, por favor. Estamos siguiendo la hilación de su idea. Estamos bien, chicos. A ver, lo que debe quedar claro es lo siguiente. La hipoteca puede, por cada mejora o para cada nueva construcción que se haga en el terreno, puede incrementar el valor, eso está clarísimo. Como les decía, también mañana urbanizan y pasa una avenida principal, el valor de ese terreno se va a disparar. Pero eso no afecta en nada, no altera nada. ¿Por qué? Porque la hipoteca se rige por el monto del gravamen, lo que está inscrito en la partida registral, y el gravamen es el monto de afectación. Y como les dije en el ejemplo, si yo te presté 50 soles, el monto de gravamen de la hipoteca es por 1000, así valga 1.000.000 un año o 5 años después, ese terreno, yo como acreedor hipotecario tengo derecho a rematar el terreno con todo lo que tenga, como todo, remato todo. Una vez que se venda por 1.000.000, alguien lo compra 1.000.000, a ver, me van a decir, a Percy, ¿cuánto te deben? 50 soles más intereses, tanto, 100, ya me pagan mis 100.
¿Y qué pasaría si con los intereses, con multas, con penalidades, con costas y costos, paso el monto del gravamen, paso de los 1.000 soles? Ahorita la deuda actualizada es 2.000 soles. El juez me va a decir, sí, pero tu hipoteca solamente cobertura hasta 1.000 soles. Lo demás no puedes cobrarte de esta hipoteca, salvo que pidas un embargo adicional en el proceso de ejecución de hipoteca, pero eso ya les explico en otra sesión de procesal, no hoy día. Por lo pronto, lo que debe quedar claro es que la hipoteca se rige por el monto del gravamen y no interesa que se incremente el valor del bien. Y otra cosa que debe quedar claro, toda construcción que se realice con carácter permanente en el terreno, automáticamente la hipoteca lo va a comprender, lo va a abarcar. ¿Quién se beneficia? El acreedor hipotecario, porque efectivamente cuando saque a remate va a sacar a remate todo, pero eso no quiere decir que va a obtener un beneficio extra por el incremento del valor. No, ¿por qué? Porque la hipoteca se sigue limitando al valor del gravamen. Yo creo que eso ya quedó claro, ahora sí, ¿no es cierto? Hola amigos. Sí, doctor. Doctor, Excelente. Para terminar. doctor, Sí, ¿podría hacerle una sí. pregunta, por favor? Adelante, doctor. Muchas gracias. Doctor, mire, la pregunta concreta es, ¿una persona se convierte en propietaria en el caso siguiente? La persona es, si bien es cierto, dueña del terreno, de un terreno X. Ya. ¿Qué ha pasado en ese terreno? Han venido terceros, han ocupado el terreno, llamemos por usurpación, Ya. pero ocupan el terreno y estas personas venden a terceros, lotizan el terreno y venden a terceros. Estos terceros compran a estas personas que ocupan el terreno, cuya ocupación todavía está, digamos, en interrogante porque tiene un proceso de usurpación. Pero lo cierto y real es que venden el terreno a terceros de buena fe, porque les hacen compraventas, y estas personas edifican, ¿no? Edifican casas de 2, 3 pisos, un piso de material nuevo. Estos terceros que han edificado, de pronto se ven afectados porque les hacen un lanzamiento, ¿no? A consecuencia del proceso de usurpación. Perfecto. Pero acá hay un tema. Por ejemplo, Juan, que haya construido una casa de 3 pisos, ¿no? Entonces, y ya le he precisado las circunstancias que compra. Entonces, la persona que era dueña del terreno, ¿no? No quiere hacerse mayor problema y vende, lo transfiere a otra persona, ¿no? Bien, esa otra persona es a quien el juez le entrega, le hace entrega de los inmuebles vía desalojo. La pregunta es, esa persona dueña del, si bien es cierto, del terreno, ¿se convierte también en propietaria de estos inmuebles construidos? Sí, por la misma consecuencia que estamos hablando aquí, por accesión. O sea, esto que le acabo de explicar hace un rato, tienes un terreno, tú construyes. O sea, la persona que ha construido perdería su inversión, doctor, si lo hizo de buena fe. Ya. Una cosa es la inversión, otra cosa es el derecho real. Ya. O sea, a reclamar el valor del dinero, eso lo tendrá que probar, pero lo único que va a recuperar es, o sea, de ser el caso, si prueba que ha sido de buena fe y todo lo demás, tiene derecho a recuperar su inversión, pero no genera ningún derecho real, no es dueño de nada. Nuevamente, si tú has puesto un ladrillo en el terreno, eso viene a ser parte integral. Y el dueño del suelo automáticamente es dueño del todo. ¿Me dejo entender? Eso se llama accesión. O sea, esa explicación que les dije hace un momento, yo tengo un terreno, le pongo una carpa de circo, ¿eso puede ser parte integrante? No, porque eso lo mueves y ya está. Pero si pones con fierro, cemento y piedra chancada y todo lo demás, pasa a ser parte integrante.
y por accesión, el principio de accesión hace que todo pase a ser una sola unidad. Entonces, ese mismo razonamiento que aplica para la hipoteca también aplica para la propiedad. Cuando terceros ajenos han construido en tu terreno, por accesión todo es tuyo. Ahora, si el otro dice, no, pero he invertido, bla, 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 él tendrá que hacer su proceso en un nuevo proceso, no en el desalojo, un nuevo juicio exigiendo, no devuelve mi propiedad, porque no te lo puede dar en el aire la construcción, ¿no? Lo que tiene que pedir es que reembolsen el valor de su inversión, sujeto a que sea efectivamente una construcción en terreno ajeno de buena fe. Y ahí discutirán la buena o mala fe. Y en función a eso el juez resolverá. Y eso ya está zanjado, además, en el cuarto pleno casatorio. Es un precedente vinculante. ¿Podría repetirlo, doctor? Se me fue la conexión. ¿Qué dijo usted? Ese tema está abordado en el cuarto pleno casatorio civil. Cuarto pleno casatorio civil. Sí, en los procesos de desalojo por ocupación precaria, si el precario ha hecho construcciones, eso no le da ningún derecho a quedarse en el bien. El propietario del terreno, ahora con todo lo construido, puede desalojarlo completamente al precario, y el precario, una vez que pierda la posesión, tiene derecho a iniciar un nuevo proceso y discutiendo la buena o mala fe, si la construcción lo ha hecho con buena o mala fe, ¿no? Ya, muchas gracias. Bien. No sé si tenemos más preguntas. Doctor, una pregunta, si me permite. Sí, adelante. Es un caso real, ¿no? Lo voy a resumir nada más cortito, porque tiene que ver con el derecho de posesión que se está hablando y con todo lo que usted ha dicho hoy día. Se relaciona desde mi punto de vista. Un espacio de terreno que ha sido subdividido y dentro de esa subdivisión existían dos pequeñas habitaciones, dos pequeños cuartos. Esos dos pequeños cuartos era propiedad del esposo. Él siempre estuvo en posesión y la propiedad la detentaba él. Él vende este espacio con estos dos cuartitos a una persona X. Esta persona X vende a una persona Y. Ahora la persona Y está en problemas porque su colindante le está denunciando por usurpación. Pero sin embargo la posesión siempre lo ha tenido el primer propietario, el segundo propietario y el tercero. Quisiera que nos dé una opinión al respecto, doctor. Ya, ahí habría que ver de esos cuartitos que le llamas, si están independizados en registros públicos, tienen su propia parte electrónica. Ya, y si, entonces si hay tracto sucesivo, el Y es el legítimo propietario porque ha adquirido de X, que también aparece en registros públicos, y X adquirió a su vez del anterior propietario, o sea, no había Exactamente, eso. No había El detalle está, doctor, en que el cuartito tenía solamente es de un techo aligerado de un primer piso, y en la parte de arriba la señora que demanda por usurpación, denuncia por usurpación, ella dice que en la parte de arriba del techo ella siempre hizo uso de ese espacio de terreno en el techo, pero el que está en posesión y en propiedad del suelo, él nunca tuvo problemas con eso, ¿no? Por eso era mi pregunta. No, o sea, mientras tú acredites el tracto sucesivo de la transferencia de propiedad, no habría ningún riesgo de caer en la figura de usurpación. Muchas gracias, doctor, muy amable. Listo. Y para terminar, doctor, les quería comentar cómo entonces, si el Código Civil, cómo así si el Código Civil dice que está prohibido hipotecar bienes futuros, yo voy a un banco y compro un departamento, o sea, adquiero un crédito hipotecario a 20 años, es más, ya estoy pagando mi crédito hipotecario, pero recién ni siquiera construyen ningún piso en el terreno, solamente está el letrero de la inmobiliaria que tiene proyecto, los jazmines o lo que fuera. ¿Cómo funciona? Lo que pasa es que en ese caso, si bien es cierto, tú ya has firmado el contrato de préstamo con crédito hipotecario, en ese momento no se inscribe la hipoteca porque todavía, como les había dicho, el departamento no tiene su propia partida electrónica. Entonces, ese contrato es válido, pero ineficaz porque todavía no está inscrito. Pero en algún momento, cuando ya la inmobiliaria haga la construcción, o sea, la inmobiliaria, ¿qué va a hacer? Su licencia de construcción. Construye, va a ir a la municipalidad nuevamente, conformidad de obra. Luego, declaratoria de fábrica en registros públicos. A la partida registral que decía terreno, cambia y ahora es un departamento de tantos pisos, con tantos estacionamientos, todo lo demás. Y después, independización. Hacen su reglamento interno y ya sacan una partida electrónica para cada departamento y se cancela la matriz. Entonces,
el banco Interbank, ¿no es cierto?, con la empresa inmobiliaria, aparte, en paralelo, tiene un contrato sobre el cual no se enteran todos los que compran los departamentos con créditos hipotecarios, no se enteran de ese contrato. Es un contrato de financiamiento. Entonces el banco porque para que la inmobiliaria haga toda la inversión necesita millones, entonces el banco se lo da en préstamo, pero el banco le condiciona a la inmobiliaria a que todos los compradores que van a adquirir, a comprar ese departamentito, lo hagan con ese banco, con el crédito hipotecario que él va a otorgar. Entonces con esa confianza, el banco le da el préstamo de millones a la inmobiliaria hace la construcción, y cuando le digo, ¿no? Si una vez que ya se inscriba la declaratoria de fábrica y haga la independización y cada departamento tiene su partida electrónica, en ese contrato que tienen el banco con la inmobiliaria, hay una cláusula que le obliga a la empresa inmobiliaria a trasladar digamos, esa hipoteca que era sobre el terreno, ¿no es cierto? El banco que había hipotecado todo el terreno, ahora esa hipoteca pase a cada departamentito de todas las personas en función a cada contrato en particular que han firmado los compradores. Y así esa hipoteca, ese crédito hipotecario se perfecciona una vez que ya se hace la independización de cada departamento, tiene su propia partida registral. Y de esa manera se supera esa aparente prohibición del 1106 del Código Civil. Así funcionan más o menos los proyectos inmobiliarios. O sea, cuando compren un departamento con crédito hipotecario, esa va a ser la mecánica. Bien. Doctor, disculpe. ¿Y qué pasa si qué pasa si, por ejemplo, el cliente, antes que el bien todavía no esté independizado, el cliente deja de pagar sus cuotas mensuales al banco y no hay hipoteca porque todavía no está el bien independizado? El banco puede podría ejecutar el bien ante la falta de pago por parte de... O sea, en ese caso el banco lo que tiene, o sea, por eso que te piden un desembolso del 20%, del 15%, por eso. Ahora, también tienen esa contingencia, ¿no? Si es que eso pasare, lo que el banco puede hacer es esperar que termine la construcción, o sea, si no te va a ejecutar porque la hipoteca no está inscrita. Claro, no habría que... claro, Entonces, no inscrita. hace dos cosas, ¿no? Ven el número, cuánto has pagado tu inicial, cuántas cosas has pagado, hacen el costo financiero, y dicen, no tiene caso. Entonces, resuelven el contrato y ahí lo dejan. Ya no te cobran porque ya más o menos están coberturados. Y más bien negocian en ese contrato macro de financiamiento, ahí también han regulado esas situaciones, para que lo vuelvan a vender y ahí el banco pueda recuperar. O sea, también eso está regulado en ese contrato marco que tiene el banco con la inmobiliaria. Ahora, la otra opción es, si ya faltaban meses para que se independice el inmueble y deja de pagar, obviamente el banco no resuelve el contrato, deja que se termine la independización, se inscriba la hipoteca y después remata la hipoteca. Claro. O sea, Ok. manejan esas dos alternativas. Ok, doctor, gracias. Listo, doctora Grisel. Bueno, chicos, ha sido un completo agrado, o doctores y doctoras, ha sido un completo agrado el haber compartido esta exposición en estas 2 horas. Me despido de todos, agradeciendo la participación activa. Al inicio estaba preocupado porque no parecía que estaba haciendo un monólogo, pero ya a medida que fuimos avanzando, creo que llegamos al objetivo de esta sesión. Así que les agradezco a todos por su participación y espero haya sido de provecho esta exposición para cada uno de ustedes. Muy buenas noches y me despido. Chau. Gracias, doctor Percy. Buenas noches. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Percy. De CEPRE Perú agradece su participación. Nos vemos en otra oportunidad. Buenas noches con todos. Gracias.